deberá haber voto secreto para la elección de dirigentes, para resolver las controversias intergremiales y para acceder a la firma de los contratos colectivos. Esta fue la última etapa de la negociación y fue muy interesante el proceso, en buena medida gracias a la posición de los senadores del PRD acompañados por la UNT, en fin, que entendieron que el gobierno necesitaba de una votación unánime, porque así lo expresó, ahí sí por la presión internacional, en el sentido de que si no votaba, aunque fueran minoría los legisladores de izquierda, como que el proceso no tenía la legitimidad debida. Entonces, esa minoría se volvió de repente importante y fuerte por ese tema de imagen, lo supieron aprovechar y dijeron, si no se nos dan estas exigencias, no tendrá nuestro voto. Hubo votaciones en contra de intermedias, no hay tiempo para detallarlo, pero fue muy interesante el proceso y finalmente concluyó con esta definición constitucional. Entonces el voto secreto se convierte en un elemento clave. ¿Cómo se va a instrumentar? Esto tiene que ver con los pendientes. Y los pendientes hoy son la necesidad de que en un año tengamos nueva legislación del trabajo, nuevas reglas procesales, definición de las características de este organismo, definición de las características de lo que son, le llaman tribunales laborales, porque en la iniciativa se hablaba de juzgados o tribunales, y finalmente el texto constitucional quedó con tribunales laborales. Hay ahorita 1000 opiniones al respecto, hay varias comisiones, hay una que está trabajando en la Consejería Jurídica de la Presidencia, otra en el Consejo de la Judicatura, otra en el ámbito de la Secretaría del Trabajo, y algunos otros que andamos ahí, los abogados, pues intentando meter nuestra cuchara en el tema, pero desde la perspectiva más del foro, de la sociedad civil o de los sindicatos. Para concluir, simplemente señalo este referente de la Constitución de la Ciudad de México. Yo creo que ahí hubo una oportunidad muy importante de incluir todos estos conceptos. El concepto de libertad sindical, la presencia de los convenios internacionales que son clave como un paradigma en el tema laboral, particularmente el convenio 87 y 98, que por cierto México suscribió en el mes de diciembre de 2015, por presión también de las organizaciones internacionales, lo firmó el presidente, lo anunció el presidente, lo mandó al Senado y está congelado. Es increíble, pero no hacemos lo suficiente para descongelarlo. Está en el Senado y no se ha logrado la ratificación del convenio 98, que es precisamente el gran convenio hermano del 87. El 87, ustedes saben, es el de la libertad sindical y el 98 es el de la contratación colectiva, que es el que hace realidad, digamos, el derecho a la organización, porque no tiene sentido organizarse si no es para mejorar las condiciones, o sea, es para tener contratos colectivos. Entonces, en esta Constitución se lograron incluir todos estos conceptos. Está impugnada, ahorita como otros aspectos de la Constitución, le molestó mucho al gobierno, ¿no? Y ha presentado una acción de inconstitucionalidad también sobre el capítulo laboral, pero habría simplemente señalar que hay un apartado ahí relacionado con los servidores públicos de la Ciudad de México, en la que habrá libertad sindical hasta para los organismos autónomos. Yo no sé qué van a hacer los pobres, pero el hecho es que van a tener ya libertad de asociación hasta los organismos autónomos, donde habrá voto secreto no solo para elegir a los dirigentes, sino hasta los delegados, donde habrá bilateralidad y contratación colectiva para los servidores y donde habrá derechos para los empleados de confianza. Ya ahí se contempla algo que me parece que va a ser muy positivo, el que los empleados de confianza también tengan relativa estabilidad laboral, no absoluta, porque eso sería, digamos, un despropósito, pero sí un derecho indemnizatorio para que no exista un abuso de ellos y sobre todo el incentivo de tener contrataciones irregulares frente a las, digamos, que son comunes, que son los trabajadores de base. Entonces, hay nuevas reglas que son muy importantes
no solamente por el tamaño de la ciudad, sino porque pueden llegar a influir en el resto de las legislaciones estatales y sobre todo en un entorno, como decíamos al principio, donde los servidores públicos son pues muy importantes por el grado de movilidad y representatividad que tienen. Es una excelente noticia. Esta parte de la legislación laboral burocrática no fue impugnada en las acciones de inconstitucionalidad, por lo cual esas quedaron firmes. Entonces, con eso concluimos y creemos que deberíamos darle importancia, deberíamos discutir estos temas. Nos preocupa que si no hay esa, digamos, presencia, esa movilidad, ese respaldo, pues el escenario de los pendientes se nos va a poner más difícil, porque ya los empresarios que quedaron muy molestos con la reforma constitucional, no digamos las centrales, molestísimas, no tienen idea el enojo porque de repente les dijeron ya no tienen representación obrera en las juntas, ¿no? La carta del Congreso del Trabajo es de antología, donde le dice, siempre lo hemos apoyado, lo apoyamos a usted para ser gobernador del Estado de México, estábamos con usted y nos deja solos, nos traiciona. No, aquello es realmente maravilloso. Y bueno, pues pero el presidente no estaba para andar consecuentando a nadie, estaba con otro tipo de preocupaciones, pero hoy la preocupación nuestra es que no tuvimos, como decíamos, este TPP. El gobierno pareciera que está como arrepentidón, ¿no? Creo que ve esta reforma como un niño no muy bien deseado, ¿no? Y entonces probablemente tenga muchas pretensiones de dar marcha atrás. No es fácil, porque se trata de una norma constitucional y pues deberemos estar pendientes. Muchas gracias. Bueno, ahora corresponde a Norma Samaniego hacer el primer comentario a estas dos excelentes presentaciones, en que desde las nuevas tendencias globales, las reformas jurídicas nacionales, pues plantear alguna agenda a seguir. Gracias, Norma. Gracias, María Luis. Bueno, yo también agradezco al Seminario de la Cuestión Social esta oportunidad de escuchar a mis amigos Graciela y Arturo Alcalde en este tema. Es realmente un deleite escucharlos en un tema que es de gran actualidad para México y para el mundo. Es el tema de cómo está cambiando ante nuestros ojos el mundo del trabajo. Es tan grande es el tema que lo han tomado, por ejemplo, la OIT como marca de su centenario, el trabajar en este tema. Se ha propuesto. La OCDE está trabajando en ello. Es decir, muchos organismos internacionales están en esta materia y en este gran debate que yo me felicito que empieza, pero que todavía está en sus primeros pasos. Como hemos visto, el mundo del trabajo está experimentando hoy cambios muy de fondo. Los pilares de protección institucional que fueron ideados en torno a un tipo de trabajo se están derrumbando. El trabajo típico, el de duración indefinida, de tiempo completo, etcétera, está desdibujándose, está desapareciendo, y la frontera con este trabajo y el trabajo por cuenta propia en muchas de las modalidades se está diluyendo. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta. Yo quisiera, como decía Graciela aquí, las salidas que se apuntan apuntan a muy distintos caminos, desde los retoques a los actuales sistemas institucionales hasta cambios mucho más radicales. Este es un debate que yo he seguido con mucho interés. Llevo meses tratando de hacer algo en esta materia, pero los cambios que se suceden día a día me sorprenden y cada día tengo que estar reiniciándolo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos que yo destacaría de lo que han dicho Graciela y Arturo? Por una parte, me referiré a lo que dijo Graciela, no solo lo que dijo, sino lo que está en su documento, mucho de lo cual no pudo
decirlo por falta de tiempo. Yo creo que Graciela hace una recopilación muy necesaria en este momento de todas estas formas diversas de trabajo que están apareciendo. Ella hablaba de la gig economía, de los contratos de hora cero, de muchos trabajos nuevos que aparecen un día sí y otro no. Me parece muy útil. Y con diversos grados de informalidad, de precariedad, es muy heterogéneo. Pero si ustedes quieren dar una visión completa de ello, eso está en el trabajo. También hace un análisis del perfil que va tomando el debate en todo el mundo y de las experiencias que aún en fase experimental se están poniendo en práctica en diversos países y que difieren marcadamente de un país a otro. Su investigación se nutre de algunos de los más destacados estudiosos de este tema, con artículos muy recientes, ya que es totalmente actual. Y al mismo tiempo señala cuáles son las características y diferencias que distinguen a este tipo de trabajos en América Latina de lo que está pasando en el resto del mundo, porque allí también hay sus diferencias y muy marcadas. Yo señalaría, por ejemplo, el de la uberización en Estados Unidos y en los países europeos. Generalmente el contrato es con el poseedor del vehículo, pero aquí es todavía una cadena, porque el que tiene el vehículo contrata a su vez al chofer y el que tiene el vehículo es el que hace el contrato con Uber. Entonces son modalidades muy diferentes en nuestro país que lo que está pasando en el resto del mundo. Estas contribuciones para mí tienen un valor muy importante para alimentar la discusión. Otros temas que se tocan, pero que yo quisiera quizá darles más énfasis y que surgen a raíz de lo que comentaba Arturo, de las nuevas reformas y el efecto del TPP, es la influencia del marco internacional. Aunque de alguna manera se toca el contexto internacional, yo creo que es muy importante ver cómo se está fragmentando y dispersando el proceso productivo y las grandes interrogantes que esto plantea para las instituciones nacionales e internacionales del trabajo. Esto ha influido mucho, por ejemplo, en los convenios que aparecen o en los acuerdos paralelos que aparecen en los tratados comerciales, que muchas veces tratan de sustituir a las legislaciones locales. Esto se da en el caso de las patentes, por ejemplo, del tratamiento de la inversión extranjera, y lo que veíamos en lo que nos comenta Arturo es el gran efecto que tuvo el proyecto del TPP en la aprobación de una reforma laboral que igual yo considero que ha sido de las más importantes, el sacar a las juntas del Poder Ejecutivo y pasarlas al Poder Judicial. Esto es algo por lo que habíamos luchado desde hace mucho tiempo. En el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo lo tenemos como una propuesta, pero quizá algo le debemos agradecer al TPP, por lo menos aunque esté muerto, pero algo le debemos agradecer. Entonces, hay muchas preguntas que habría que hacer dentro de todo este marco internacional y cómo nos afectan al mundo del trabajo. Por ejemplo, ¿es justificable que al mismo tiempo que se aboga por la apertura del comercio y el movimiento de capitales, se castigue o se restrinja fuertemente la movilidad internacional del trabajo? Es decir, allí vemos una disparidad muy grande de lo que está sucediendo. Luego, ¿qué hacer con las crecientes modalidades de trabajo digital internacional que eluden las reglamentaciones nacionales e internacionales? Es
Es decir, hay muchos contratos a través de Internet que no pasan por otra parte en los niveles nacionales, ni siquiera por las reglas internacionales. Es válido que en materia de comercio internacional los países estén obligados a leyes internacionales estrictas como las de la OMC en materia de comercio o las que rigen las instituciones financieras, pero en cambio que los convenios internacionales como los de la OIT sigan siendo, como dice Supiot, regulaciones a la carta, que el país firma o no. Por ejemplo, Estados Unidos, que viene criticando a muchos de los países, imponiendo sus reglas en los acuerdos comerciales, en los acuerdos paralelos, no ha firmado gran parte de los… Los otros 72. Sí, No cumplimos ninguno. tiene solo 11 convenios firmados. Entonces, hay aquí cosas que no se pueden explicar. Y los acuerdos laborales, lo que decía yo al principio, se están tratando de convertir en la legislación. Es decir, lo que ellos quieren hacer se pone allí. Por ejemplo, no se pone lo de la protección ligada al trabajo, la protección al trabajador en materia de salud, eso no está. Nosotros lo tenemos, ellos no lo tienen, pero eso no lo exigen. No está, por ejemplo, lo de los esquiroles en las huelgas, que ellos sí los permiten, en el caso de los otros no. Bueno, ponen lo que ellos quieren nada más. Entonces, y eso es igual en la cuestión de patentes, en otro tipo de cosas. Entonces, sobre la disfuncionalidad en que hoy se encuentran las instituciones del trabajo frente a los cambios que estamos observando, yo destacaría la necesidad de releer a los clásicos. Y decía un clásico, y voy a decir textualmente, decía, la historia es fundamentalmente la de los cambios en el potencial productivo de la humanidad y las formas que adopta la sociedad se organizan alrededor de las estructuras económicas. Cambian las formas de producción y las instituciones se tienen que adaptar. Estas formas progresan o decaen cuando cambian las formas de producción. Esto lo decía Marx a mediados del siglo XIX y creo yo que se adapta a lo que estamos viviendo. La forma de producción ha cambiado totalmente y las instituciones ahorita están en una situación de desajuste que no saben qué hacer, no saben cómo regular, muchas cosas están escapando de la regulación. Esto él lo ilustraba diciendo que la sociedad y sus instituciones cambiaron desde los tiempos primitivos del hombre cazador, donde todos tenían los medios de producción, era un comunismo primitivo, si se quiere decir. Surgió después la época de las grandes obras faraónicas con la esclavitud, luego viene el feudalismo con el trabajo de los siervos atados a la tierra, luego viene el capitalismo, la economía de mercado, y es allí donde florece el trabajo asalariado que hoy conocemos. Y el trabajo asalariado no es sino una forma particular de trabajo que se ha dado en la historia. Tratamos de pensar que siempre ha existido, pero no ha sido así. Entonces, es un trabajo que ha florecido en cierto tipo de esquema de producción económica. Entonces, los esquemas de protección nacen del gran pacto emanado de la lucha obrera en la era industrial, donde también grandes núcleos de población quedaron excluidos de este pacto, todo el trabajo informal, por ejemplo. Y es este tipo de trabajo asalariado en el que se inspiró el trabajo típico, no me estoy refiriendo al atípico, el que está en riesgo. Este cambio radical en la perspectiva que subyace hoy es, ¿se debe salvar el trabajo asalariado típico? ¿O se deben diseñar mecanismos de protección a las formas nuevas y diversas de trabajo? Algunas son buenas, algunas son malas. Decía Graciela que no todas de ellas son malas.
pero quedan fuera de los esquemas institucionales. Recientemente en un seminario sobre este tema de OIT, que yo les recomiendo, lo pueden ver en internet, sobre el futuro del trabajo, Skidelsky, el historiador inglés biógrafo de Keynes, él se inclinaba por la solución de desacoplar los sistemas de seguridad social respecto al empleo asalariado y avanzar hacia la seguridad social universal y el ingreso básico. Esta era la solución que se apunta. Es algo porque nosotros también en nuestro documento del nuevo curso de desarrollo estamos apuntando. Supió, por otra parte, también participante en el foro, que es un renombrado jurista francés, señala que es necesario adjudicar los derechos a la persona más que a un empleo, pero es importante mantener la solidaridad, que la solidaridad se rompe. Es decir, pero no solo se requiere regular las nuevas y diversas formas de trabajo atípico, sino también el trabajo típico de tiempo completo y de duración indefinida. Este también ha cambiado radicalmente. Supió comentaba que el nuevo imaginario que domina este trabajo ha cambiado porque ya no se ve al hombre como un ente pasivo que obedece ciegamente a órdenes externas, como en los trabajos en serie, en que tenía que clavar un clavito todo el día, o hacer una pieza, etcétera, sin pensar y obedecer ciegamente la instrucción. Se le obligaba a despojarse de su pensamiento y a hacer la operación repetitiva. Hoy, en algunas, se está tendiendo a ver al hombre como una computadora capaz de reaccionar día y noche a los mensajes que recibe para realizar el programa. Es decir, ya se le obliga a pensar, pero se le da cierta autonomía, pero sujeta permanentemente a indicadores de evaluación. Está todo el tiempo sujeto. Entonces, la presión que tiene hoy este tipo de asalariado típico de tiempo completo son muy distintas a las que tenía el asalariado en el que se basaron muchas de las reglas de tiempo de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto nos cambia también ese panorama. Todo lo anterior nos lleva a actualizar y reforzar, por una parte, las medidas de protección al trabajo en una visión más amplia que el trabajo asalariado típico emanado de la era fabril y en la estructura de la seguridad social. Y estos cambios, sin embargo, radicales en sí, serían insuficientes si no se inscriben en un nuevo marco internacional de regulación del trabajo. Muchas gracias. Bueno, después de estas tres excelentes intervenciones, tenemos 10, 15 minutos para, diría 10 minutos, tomar 3 comentarios, preguntas muy precisas para dar oportunidad a que dialogue el panel entre sí. Entonces, les pediría que fueran preguntas muy precisas, comentarios muy precisos, dando su nombre, a fin de que podamos cerrar con una última reflexión de los dos ponentes y la comentarista. Javier Alejo, por favor. Bueno, en primer término, felicidades a los 3 ponentes en la mesa. Creo que ha sido excelente y muy iluminante la presentación de todos ellos. Yo quería simplemente referirme a la importancia de subrayar por delante y por encima de todo esto la importancia de avanzar hacia el ingreso básico garantizado. Creo que la discusión y las negociaciones que pudiesen surgir, o luchas o batallas que pudiesen surgir a lo largo y en relación con todos estos cambios, que no sé si acertada o equivocadamente se les llama ahora la cuarta revolución industrial, pero que en fin,
se le está denominando de esa manera, cambiaría completamente si el frente de lucha, el frente del esfuerzo por el cambio social y político se da en relación con el ingreso básico garantizado. Yo sí quisiera, ya en alguna medida lo sugirió Norma, me gustaría una reacción de Graciela a este respecto. Muy bien, ¿alguien más? Buenas tardes, felicito yo también los ponentes, fue muy interesante escucharlos. Yo quiero poner un problema que no está en sus relaciones. Todas sus relaciones se refieren a problemas de la oferta de mercancías. Y claro que si seguimos esta situación, tenemos que adaptarnos a una tasa de crecimiento muy baja. Y en esta situación los trabajadores no van ganando. Poco a la vez van perdiendo siempre más, ¿no? Porque el desempleo es alto, la informalidad es muy alta, la capacidad de organizarse va decayendo siempre más. Yo creo que estos problemas se tienen que mirar también desde el punto de vista de la demanda de mercancías, ¿no? O sea, tener una tasa de inversión mucho más alta, ¿no? En los países, tener tasa de crecimiento más alta, teniendo un modelo de crecimiento donde abandonamos lo que está pasando. Esto, si no vamos por esta vía, lo único que podemos hacer es dar un salario de garantía. Pero en los años 60